El 10 de noviembre de 1987 se promulga la Ley 15.903 que da origen al Instituto Nacional de Vitivinicultura en el país. Hasta ese momento el país contaba con la Ley Madre de 1903 que dotaba al Estado de las herramientas y el poder para controlar y fiscalizar a todo el sector a nivel nacional. Por aquellos años la situación era muy difícil porque zafra tras zafra, millones de kilos de uva no se procesaban. La industria no compraba y los productores se movilizaban. Una situación preocupante que necesitaba ponerse fin, que necesitaba un orden. Precisamente comienzan a trabajar por aquellas épocas los políticos, las cooperativas y se logra llegar a un acuerdo de la creación de un instituto con la participación público-privado. Es ahí cuando comienza el gran desafío y las dos grandes preguntas, el cómo y el por qué. Bueno, antes de INAVI en Uruguay, la viticultura era realmente muy importante, era una actividad del sector granjero, el cinturón de Montevideo abarcaba casi 15.000 hectáreas, una cosa por el estilo, dando mucho trabajo, mucha actividad. El vino en su momento era de consumo masivo. Era reglamentado por el Estado, por el Ministerio de Ganadería y Agricultura, hacían los contralores. La historia nos remonta a los años 80, mediados de los 80, y un grupo de gente empezó a trabajar con el tema de generar un instituto específico para la uva y el vino. Hasta ese momento, el Ministerio de Ganadería y Agricultura, con la Dirección de Controlador Legal, era la que se ocupaba del sector vitivinícola y se consideró que hacía falta dar ese paso hacia un instituto específico y que controlara los viñedos y la uva, y además las bodegas, que lo hacía un cuerpo inspectivo del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Consecuencia de ese dinamismo que estaba vinculado sobre todo a la parte productiva, se fue a visitar a Argentina a ver tecnologías de producción. Ahí tomamos conocimiento de este instituto y de la forma que el instituto operaba y cómo administraba el sector vitivinícola. De ahí se trajo la idea a nivel de los CREA, a nivel de un grupo CREA, eso se llegó a la Federación de Grupos CREA y de ahí nace la idea de generar una actividad corporativa que regulara y se autorregulara la gestión, y de ahí surge la idea de proponer al gobierno en su momento la creación de este instituto, que fue de los primeros en ser público-privado, esa combinación donde intervienen en la dirección integrantes del sector privado y integrantes del Poder Ejecutivo de los distintos ministerios. Comienza en el año de 1985 con un proyecto de ley que se había conformado en el gobierno militar, y ese proyecto fue evolucionando hasta que las autoridades de la época mandan un proyecto para crear dentro de la estructura del Ministerio de Ganadería una nueva repartición. Ahí los sectores de la vitivinicultura, que históricamente habían estado muy divididos, básicamente por la comercialización de la uva, generan, junto con senadores de la época, un nuevo proyecto que era de alguna forma innovar en el país, y se crea el Instituto Nacional de Vitivinicultura, que permite que los sectores privados que integraban toda la vitivinicultura fueran quienes dirigieran las políticas del sector, lógicamente acompañados por el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Ganadería. Lo que pasaba era que la mayoría era privada, y eso fue el gran cambio del INAVI. O sea, le quitaba la mayoría al Estado y la tomaba
el sector privado, que éramos lo que estábamos en el tema y preocupados con la situación de futuro, de momento y de futuro del sector. Con la creación del INAVI llega la gran transformación para el sector. ¿Y dónde comienza? Con los productores, asistiéndolos y capacitándolos. Pero también se llega a un cambio en la comercialización del sector. También se llega a mejorar la calidad de los vinos. Y también nos abrimos al mundo. Pero dejemos que algunos de aquellos protagonistas cuenten su historia. El Instituto Nacional de Vitivinicultura, que empieza a funcionar allí a finales del 88, lleva a que en los subsiguientes años, a través de un férreo control en los estiramientos de los vinos, llevara a una normalización de la comercialización de la uva. Y de ahí en adelante se empezó a haber un decaimiento en la cantidad de hectáreas que habían plantadas en el país de uva. Recordemos, yo la otra vez mirando una vieja revista del año 1941, habían 15.000 hectáreas de viñedo. Ya en los 90 había 10, 11.000 hectáreas de viñedo. Pero claro, las variedades que había en aquellos tiempos eran variedades no vitiviníferas, ¿no? De baja calidad enológica. Y bueno, a medida que el INAVI empieza a ver cuál era la situación, la proyección en el futuro, se ve que hay que empezar con alguna transformación en esas cepas, tratar de obtener uvas de mejor calidad enológica, y ahí comienza un proceso que lleva a que hoy, ya casi 35 años pasados, tengamos 5.000 hectáreas de viñedo efectivo. Pero la reconversión no comenzó en los 90 con la reconversión oficial, sino con los grupos CREA fundamentalmente, que comenzamos a traer plantas libres de virus y de selección clonal, o sea que todas las plantas eran genéticamente iguales. Al ser iguales, la calidad era igual, siempre y cuando se dieran las condiciones de suelo, clima y mano de obra similares. En ese momento, consecuencia de ese movimiento que es bastante regional, digamos, no solamente de Uruguay, se produce la vinculación con la OIB, que es la Organización Internacional de la Uva y el Vino. Uruguay ya era socio de esa como país. Y se logra la visita por un muy buen embajador uruguayo en ese momento en Francia, se logra la visita de un secretario que venía a Sudamérica a recorrer, se logra que venga a Uruguay, se logra un vínculo bueno, como somos un poco los uruguayos, el buen recibimiento, un buen asado, unos buenos vinos, lleva a que surja la invitación del secretario de la Organización Internacional a que Uruguay haga una visita a Francia a vincularse más con ese organismo internacional que por supuesto lo tienen los franceses. Cambian las condiciones de comercialización, mejora la calidad de los vinos, hay una inserción del vino uruguayo a nivel internacional, todo un proceso de transformación que se había iniciado en el 86 por parte de los grupos CREA de viticultores se masifica, y todo eso da lugar luego, con el paso de los años, a una reconversión de la vitivinicultura en todo el país, que es lo que realmente marca el trabajo. INAVI fue un cambio muy, muy grande, ¿no? Nosotros plantábamos híbrido y lo hacíamos nosotros las plantas. Era barato, era económico. Cuando INAVI propuso cosas, esos cambios que propuso, nosotros decíamos con mi padre, no vamos a poder, es muy caro, nosotros no estamos en condiciones de eso. Sin embargo, INAVI, con reuniones, con charlas, con apoyo a viajes para podernos capacitar, vimos cosas diferentes, y a partir de ahí empezamos a pensar un poco, ¿no? Luego INAVI decía, planten 5 filas y vean la diferencia entre el antes y el después.
Nosotros arrancamos con 1000 plantas de Merlot y cuando empezaron a producir no podíamos creer lo vigoroso de la planta, el vino que daba. Entonces, pero claro, era carísimo. Y ahí viene la reconversión de Inavi, que para mí fue fabuloso porque adelantó años. Era imposible que nosotros pudiéramos lograr eso sin esos cambios, ¿no? sin esa reconversión. Hubieron muchos pasajes de Inavi, siempre faltan cosas, pero hubieron cosas muy buenas, particularmente nosotros los pequeños viticultores e industriales tuvimos la suerte por intermedio de Inavi la Intendencia, en el caso mío de San José, fuimos a Francia a la exposición La City Vinitex, en donde trajimos mucha experiencia, muchas cosas nuevas que sirvieron de mucho. Después cuando estuvo el plan de reconversión de viñedos, también para el pequeño viticultor ha sido muy bueno. Cuando fue el plan de reconversión de bodega, también fueron cosas que se hicieron que fueran la única posibilidad de que el pequeño industrial y viticultor pudiera acceder a nuevas tecnologías. Pero no fue fácil cambiar eso. Inavi tuvo que hacer muchísimo porque cambiarlo en la cabeza era muy difícil, ¿no? Eran algo para nosotros impensable. Mi padre toda la vida había estado en esto, pero con las viñitas nuestras ahí que la íbamos llevando. Y esto fue algo maravilloso, ¿no? Es un antes y un después. Y bueno, y el Inavi fue eso, una gran transformación de la vitivinicultura uruguaya y un cambio muy importante en el país, que como ejemplo sirvió para que luego se formaran otros institutos en el ámbito agropecuario. Luego de esta mirada de todos estos años de trabajo, hay quienes dicen que ahora viene el camino a seguir. Y ese camino a seguir algunos lo quieren hacer con sus hijos, con las nuevas generaciones. Otros sostienen que es fundamental el que comencemos a trabajar políticas de fondo y la preocupación del día de hoy. Y otros sostienen que la familia vitivinícola tiene que estar unida. Ese entramado social tiene que estar más firme que nunca. La vid tiene que estar firme y con vida. Ese es el gran desafío que tienen estos actores para adelante. Creo que es muy importante recordar la génesis, por qué se crea el Inavi, cómo se trabajó en esa época, el equilibrio de los distintos sectores que dirigían al instituto, y eso no solo formó parte de la realidad del Uruguay, sino que fue ejemplo a nivel del mundo. Me alegro de haber sido de los promotores o fundadores de esta idea y de que hoy haya gente joven llevándola adelante. Hay que ir dando paso a nuevas generaciones, a nuevas ideas. Uno se queda contento si bien se ha achicado la cantidad de hectáreas, se ha aumentado la productividad, se ha aumentado la calidad y uno ve que todavía va quedando o aparecen gente joven, algunos hijos de viejos bodegueros o viejos industriales que le ponen, están embalados con la cuestión, pero lógicamente el negocio es mucho más chico en cantidad de litros de vino, lo que se vendían antes, de lo que se venden ahora. Y bueno, en ese mundo de la globalización, vaya a saber a dónde llegamos. El sector lo que se precisa fundamentalmente es que a nivel de lo que son las relaciones exteriores se le dé poquito más de lugar al nombre, que no nos conozcan solamente por el fútbol o por la carne, sino que también porque somos buenos productores de vino, vinos de calidad. Y es un momento que están algunos de los jugadores firmes y fuertes y otros no tanto, y tenemos una competencia de Argentina fundamentalmente y de Chile en algunos casos, que mandan vinos de no tan buena calidad, con buena presentación, con grados alcohólicos relativamente bajos para esas zonas y que compiten con nuestros vinos en las góndolas de los supermercados, como usted lo habrá visto, como lo ven todos, que hoy tenemos casi un 50% de etiquetas
importadas. Y tenemos al lado a la Argentina, que es un monstruo de la viticultura mundial. Entonces, bueno, en todo ese devenir del tiempo se ha llegado a lo que estamos hoy, con una venta anual de 60 millones de litros de vino, cuando por allá por el 90 se vendían 100 millones de litros de vino, se perdieron una cantidad. Pero ¿por qué? Si hay mejores vinos, porque se toma menos. Y bueno, lo que pasa es que también en el mercado hay una cantidad infinita de bebidas a tomar, y la accesibilidad que tiene la gente y la concurrencia no solamente de bebidas producidas en Uruguay, como puede ser la cerveza, que no vendía casi nada 35 años atrás, y hoy supera largamente lo que se vende en vino, que antes era el vino lo que se tomaba más. Yo pienso que es una vida muy noble, ¿no? Con miles de años y mucha tradición. Y bueno, eso tiene su valor. Hoy hay un montón de ofertas diferentes, de bebidas, de cosas, y eso le ha hecho una mella grande al vino, ¿no? Tenemos que dar otro golpe al timón, como se hizo en el inicio del INAVI. El INAVI ahora tiene que ir buscando las soluciones para que no sigan desapareciendo pequeños viticultores, pequeños vitivinicultores. Yo pienso que hay que darle un poco de más al pequeño industrial, al pequeño viticultor, darle un poco más de incentivo, de que la gente pueda seguir trabajando y no se sigan desapareciendo ni viticultores ni bodegueros más, porque lamentablemente todos los días van desapareciendo bodegas y viticultores, y ese que se va nunca más viene al campo, porque cualquier fruticultura demora 4 años en poderse producir, y entonces eso es inviable para que, estando trabajando y produciendo, nos estamos fundiendo. Si tenemos que arrancar de cero, es inviable. Creo que la base del éxito inicial del instituto fue justamente eso, que todo el sector estaba detrás del instituto, tenía su voz dentro del organismo, y eso generó las transformaciones que el país tiene. Creemos que hay que volver a eso, y lo que sí, la vitivinicultura no debe perder más componentes o integrantes de su complejo social. Es lo que pasa en otros países del mundo, en Europa, que se hacen políticas para que el viticultor siga con su viñedo. Y el Uruguay tiene que tener eso, y tiene que tratar de reconquistar a la familia vitivinícola, a muchos que hoy se fueron del sector, para que vuelvan también. Y algunos de los protagonistas han hablado, porque para todos ellos, los de ayer, los de hoy y los de mañana, el vino es su vida y su pasión. Y esta historia se seguirá escribiendo.